Hola, ¿cómo están? Vamos por una serie de videos, dos, tal vez tres veremos mejor dicho, sobre teorema del rotor, teorema de Stokes. Un teorema que se refiere a un campo vectorial, una superficie y una trayectoria en el espacio. Como todo teorema tiene sus hipótesis, hay diferentes formulaciones, nosotros encontramos una un poquito más minuciosa, más amigable. Primera hipótesis para el teorema del rotor. Campo vectorial con tres componentes, que son funciones de tres variables, que deben ser continuas con derivadas parciales continuas. Eso lo abreviamos el campo entero, o sea, sus tres componentes son funciones clase 1 en un dominio abierto simplemente conexo, incluido en R3. El dominio del campo no puede tener agujeros. Por ejemplo, el campo está definido en todo R3 o en el primer octante, pero no puede tener ese primer octante ningún punto en el cual el campo no esté definido. Por ejemplo, primer octante. Hipótesis 2. S es una superficie continua, o sea, no se interrumpe, simple, no se cruza consigo misma, suave por secciones. Suave a secas puede ser, por ejemplo, media esfera, semiesfera. Imaginemos semiesfera superior. Puede ser también que sea suave por secciones. Imaginemos una caja sin tapa. Piso, pared delantera, pared trasera, pared de la izquierda y pared de la derecha, sin tapa. La superficie tiene que ser abierta para este teorema y además orientable. Distinguimos su cara interior de su cara exterior. Luego, tercera hipótesis. C es una trayectoria continua, simple, suave a trazos, que limita a la superficie anterior. Es el borde de la superficie anterior. Y además está recorrida con sentido acorde al vector normal de dicha superficie y está incluida en el dominio del campo vectorial F. Incluida en el dominio del campo vectorial F. Si ustedes tienen que consignar las hipótesis en un examen, por ejemplo, y bueno, resumimos lo más compacto posible. Pero dijimos algo sobre el campo, dijimos algo sobre la superficie abierta y dijimos algo sobre su trayectoria borde. Aquí sí, veamos entonces cómo hacemos. Si tenemos una superficie abierta, como por ejemplo puede ser esta hoja de papel, de un enunciado de un examen de la Facultad de Informática aquí en La Plata, imagínense la cara de arriba. Tenemos una superficie. Su borde lo podemos recorrer de dos maneras. De esta manera y de esta otra. Observen, mano derecha, un recorrido del borde posible, otro recorrido del borde posible. Los dedos de la mano derecha nos indican cómo recorremos el borde. Y el pulgar entonces nos dice cómo tenemos que orientar a la superficie para poder aplicar el teorema del rotor. Al revés, necesitamos recorrerla al revés, o nos dicen que la debemos recorrer al revés. Con nuestros dedos recorremos y el pulgar nos indica cuál es la orientación que tiene que tener el vector normal. Y si me dan el vector normal y me dicen que está orientado hacia arriba, por ejemplo en este ejemplo, pulgar para arriba. Y enseguida los dedos de la mano derecha nos dicen cómo tenemos que recorrer su borde. Si nos dicen ahora que los vectores normales apuntan hacia abajo, pulgar para abajo. Y los dedos nos dicen inmediatamente cómo tenemos que recorrer la curva borde, la trayectoria borde, disculpen. Ahí tenemos entonces hipótesis para el campo vectorial, hipótesis para la superficie abierta y encima superficie abierta, y la tercera hipótesis para la trayectoria borde. Una vez que tenemos esto, la ecuación integral. Para este teorema, integral trayectoria cerrada sobre el borde del campo vectorial F, recuerden, F producto escalar diferencial de R, es igual a la integral sobre la superficie limitada por la trayectoria borde, sobre la superficie S, del rotor de este campo vectorial, producto escalar diferencial de superficie. Recuerden que trabajamos con formatos vectoriales con esta presentación. Como siempre decimos, nos dicen verifique en un ejercicio, verifique teorema de Stokes,
Verificamos las hipótesis, tomamos la integral de línea y la resolvemos por un lado, tomamos la integral de superficie y la resolvemos por el otro y mostramos que los resultados son iguales. Si nos dicen aplique, nos van a preguntar por una, por ejemplo la integral de línea. Verificamos las hipótesis, las consignamos que se verifican todas y hacemos todo el cálculo con la integral de superficie. Y también al revés. Nos piden la integral de superficie, verificamos las hipótesis y si las tenemos, nos venimos a hacer los cálculos con la integral de línea. A veces nos dicen aplique teorema. Hay veces que no nos dicen nada. Entonces veremos cómo nos podemos dar cuenta. Simplemente es así. Me preguntan por esta. La quiero hacer como una integral de superficie. ¿Se me complica todo? Y bueno, si las hipótesis se me verifican, yo tengo todo el derecho del mundo a irme a la integral de línea para hacer el cálculo. Y lo mismo al revés. Me preguntan una integral de línea, yo la desarrollo, parametrizo la trayectoria, r de t, r' de t, como vimos en otros videos. ¿Y qué pasa? ¿Si se me complicó? Y bueno, controlemos que se verifican las hipótesis y si las tenemos verificadas, nos podemos ir a plantear y resolver el problema con la integral de superficie. Recuerden, si ustedes se encuentran con un ejercicio donde les dicen aplique teorema del rotor para resolver esta integral, háganlo, no hay problema. Pero hagan el ejercicio mental también de pensar, ¿y si no me decían que tenía que aplicar el teorema? ¿Cómo me doy cuenta yo solo? Siempre es importante ese ejercicio mental. Uno empieza a obtener al teorema un poquito más cerca y el teorema a veces permite simplificar mucho la resolución de los problemas. Este o cualquier otro teorema. Vamos con un ejemplo. Tenemos un campo vectorial de 3 componentes que se las traen. Polinomio por exponencial, compuesta con polinomios, o sea, monomio exponencial cuyo exponente es un monomio, lo mismo en la segunda componente y lo mismo en la tercera. Pero vemos que las componentes son multiplicaciones de monomios y composiciones de exponenciales con monomios. Bueno, listo. Aquí tenemos que nuestro campo es clase 1, lo aceptamos directamente. Recuerden, funciones polinómicas o monómicas, seno, coseno y exponenciales, aceptamos que tienen dominio R3 y aceptamos que son clase 1. Suma entre ellas, resta entre ellas, multiplicación entre ellas y composición entre ellas también. Simplemente para no perder tiempo. Ni en este video ni en el examen, que es más importante. Luego nos dicen, vamos a trabajar con una superficie que es una semiesfera. Esfera completa de radio 4, pero no. Me dicen los puntos de la esfera donde la tercera coordenada z es positivo vale 0. La mitad de arriba de la esfera. Y ahí estamos viendo. Esa semiesfera es superficie continua, simple, suave. No tiene secciones, no tiene cara de adelante y cara de atrás. Es redondita. ¿Tá? Luego es abierta, es media esfera, ¿tá? Orientable, se ve clarito. Vectores normales para arriba son los exteriores y los normales interiores que van para abajo. Tenemos todo determinado para esa esfera. Nos dicen en el enunciado orientadas según z positivo, los vectores normales que apunten para arriba. Bueno, muy bien, veamos entonces. Acá quisimos marcar con rojo a su curva borde. Su curva borde es la intersección del plano XY, ecuación z igual 0, con la esfera. Reemplazamos, cancelamos el término nulo y ahí tenemos una circunferencia con centro en el origen del plano XY, radio 2, y con z igual 0 indicamos, esta circunferencia está incluida en el plano XY. Ahí la marcamos con rojo, es el borde de abajo. Nos dijeron normales para arriba, mano derecha. Entonces el sentido de recorrido es obligado. De izquierda a derecha cuando pasamos por adelante y damos todo el recorrido por atrás. Miramos esa circunferencia, es trayectoria continua, simple, suave a secas, no tiene vértice, limita la superficie, está recorrida de acorde al vector normal a dicha superficie y está incluida en el dominio de este campo vectorial, que el dominio de este campo vectorial, vamos a recalcarlo, es R3, que es un conjunto simplemente conexo. Muy bien. Si nos piden aquí, calcule integral de superficie del rotor de este campo vectorial, yo ya pienso,
Recuerden el rotor. Si tenemos un campo vectorial con 3 funciones componentes, su rotor es otra expresión vectorial, cuyas componentes, derivada de la tercera con respecto a y menos de la primera, de la segunda, perdón, con respecto a z. Esa es la primera componente del rotor. Ya vamos viendo. Hay que derivar con respecto a y, ay mamita querida, hay que derivar con respecto a z, lo mismo. Segunda componente, derivada de la primera componente del campo con respecto a z, menos la tercera con respecto a x. Hay que derivar con respecto a z y hay que derivar con respecto a x. Y la última, segunda con respecto a x menos primera con respecto a y. Lo mismo, derivemos con respecto a x y derivemos con respecto a y. Estamos viendo. Son expresiones, se pueden calcular todas, pero nos queda una expresión vectorial larguísima, muchas exponenciales, mucho polinomio, muchas cosas raras. Digámosle, pero nosotros hemos controlado que se verifican las hipótesis y teorema de Stokes, teorema del rotor. Así que perfectamente podemos decirle a nuestros correctores que aplicamos teorema de Stokes o teorema del rotor y nos vamos a hacer los cálculos con la integral de línea. Nos vamos a hacer los cálculos con la integral de línea. Porque campo vectorial verifica su hipótesis, la superficie abierta, la semiesfera, verifica la suya, y la trayectoria borde C también verifica la suya. Y yo me voy a hacer la integral de línea del campo vectorial siguiendo esta trayectoria. Esta que está acá. ¿Qué se viene ahora? Una integral de línea, tema anterior, lo vamos a hacer en el siguiente video. Tenemos que parametrizar, recuerden, circunferencia, una parametrización trigonométrica, radio 2 coseno de t, radio 2 seno de t. Vamos a tener que estar seguros que el sentido de recorrido es acorde a la orientación del vector normal de la superficie según la regla de la mano derecha. Y luego, una vez que digamos eso, haremos todo el procedimiento para resolver esa integral de línea. Aquí está presentado el teorema pero muy a vuelo de pájaro, y en el siguiente video vamos a concluir este ejercicio.